Hola, esta es una cápsula de un análisis factorial exploratorio, ¿ya? La idea es comentarle eh, las temáticas que hay que llevar a cabo para realizar un buen análisis factorial exploratorio y una vez teniendo los resultados y dimensiones encontradas, poder accionar, digamos, eh, en el contexto de la interpretación, la importancia que tienen las puntuaciones medias encontradas eh, en cada una de las variables que forman parte de los componentes o de las dimensiones de este análisis factorial. Vamos a partir con esta base de datos, es de un grupo que me la ha prestado, de Kaufman en particular. Ellos entonces van a trabajar básicamente con solo las variables que tienen que ver con el análisis eh, factorial exploratorio, que son las variables de imagen, ¿ya? Entonces, para hacer el análisis, lo primero que se plantea y es la mejor forma es hacer un análisis primero de fiabilidad de la escala. Este análisis de fiabilidad de la escala permite de alguna manera tomar conciencia de cuál es el alfa de Cronbach y qué tan concatenados, qué tan relacionados están los valores, ¿ya? Como para que se vea reflejado toda esta escala para haber medido la imagen, ¿verdad? En un indicador sucinto que es el alfa de Cronbach, ¿ya? Eh, en este caso, las variables son de la 1 hasta la 11, las voy a traspasar al otro lado y le voy a pedir como estadístico del análisis de fiabilidad solo que me diga cuál es el alfa de Cronbach si se elimina un elemento. Al hacerle continuar y aceptar, inmediatamente el programa lo que hace es señalarme que hay un alfa de Cronbach de la escala, ¿verdad? De la consistencia de la escala de 0,878. Y voy a ver ahora qué pasa si se elimina la primera variable. Entonces dice que baja el alfa, la segunda baja el alfa, la tercera dice que sube el alfa, la cuarta eh, baja, 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 eh, sube un pelín, baja y baja. ¿Ya? Con todo eso, entonces lo que tengo claro es que debo eliminar eh, la variable 3 porque es la variable que al eliminarla da un mejor alfa de Cronbach. Eso es lo que voy a hacer. Voy a entonces a eliminar la variable 3 de la escala. Al hacerlo así, la traspaso hacia el otro lado. Ahí está. Y vuelvo a aplicar el alfa de Cronbach. El nuevo alfa de Cronbach da 0,896. Al eliminar la 1, disminuye, por lo tanto no me sirve. Disminuye en la segunda, sube a 0,9 en la cuarta y así sucesivamente hasta que también sube cuando yo elimino la 9. Entonces voy a proceder a eliminar la 9. Tomamos nuevamente el escala de fiabilidad y elimino entonces la variable 9. ¿Ya? Y nuevamente le pido que me haga el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach, como lo decía, es 0,903. Veo si hay alguno que supera el 903. En este caso está el 4 y básicamente el 4. Entonces voy a volver a eliminar y así limpio de una buena vez de variables que no aportan a la consistencia de la escala, ¿verdad? Esas variables. La traspaso acá y vuelvo a revisar. El nuevo alfa de Cronbach es 0,912 y al parecer ahora está totalmente limpia la escala y por lo tanto todas las que debían ser desechadas ya lo han sido. Este es un paso previo al análisis factorial como tal. Si ustedes hubieran incluido todas estas variables, es muy probable que el análisis factorial les hubiera dicho que habría que eliminarlas. Entonces ahora sí vamos a la reducción de la dimensión y vamos al análisis factorial. Incluimos entonces todas las variables salvo aquellas que hemos dicho que no aportaban, digamos, al desarrollo de la escala. Entonces voy a proceder a eliminar la 3, la 4 y también la 9.
Ahí están. Tengo todas estas y ahora hago el análisis factorial pidiéndole los descriptivos univariantes. Le voy a pedir el coeficiente, el famoso KMO de felicidad para ver si los datos se ajustan a un análisis factorial. La extracción va a ser por componentes principales, ¿ya? La rotación que le vamos a exigir es una ortogonal del tipo Varimax, ahí está. Y vamos a solicitar, digamos, la solución. ¿Qué es lo que me dice? Pues me dice básicamente que eh, los datos tienen una medida de Kaiser-Meyer-Olkin de 0,87, lo cual significa que los datos están dentro del intervalo positivo de análisis, que es 0,5, debe ser superior. El Kaiser-Meyer-Olkin debe ser superior a 0,5 y en este caso lo es. Y por otro lado, el nivel de significación tiene que ser inferior a 0,05 y en este caso es 0, por lo tanto los datos están preparados, están bien como nomenclatura para poder soportar un análisis factorial exploratorio. Si miramos ahora las comunalidades, estas parecen ser bastante fuertes. Todas son superiores a 0,6. Por lo tanto, me está indicando, digamos, varias cosas relevantes. Por último, o penúltimo, cuando veo la varianza explicada, claramente veo que aquí hay dos, vamos a decir, dos eh, componentes que tienen autovalores mayores que uno. Por lo tanto, significa que se pueden visualizar, de acuerdo a cómo contestaron los encuestados, que hay dos factores o dos dimensiones. También es relevante decir que la más importante es la del componente 1, que aglutina el 62,4%. En cambio, en el caso del componente 2 es 13,25%. Ambas, digamos, tienen un total cercano al 75,7%, tal cual como lo muestra, digamos, esta tabla. ¿Ya? Bueno, siendo esto entonces así, ¿ya? 62 y siendo esto así, entonces vamos a ver ahora lo de la matriz de los componentes rotados. Aquí está la matriz de los componentes rotados. Yo habitualmente acostumbro a copiar, perdón, esta tabla y luego añadirla en un archivo Excel para poder analizarlo. Aquí están los resultados. Me puedo dar cuenta de que las cargas factoriales pues son bastante elevadas, ¿ya? Vamos a ir por el componente 2, 0,855, 0,888, 0,819, ¿ya? Y 0,605. Y por el otro lado está eh, el componente 1, el más importante, está una carga 767, 871 y 822. Está la carga 745 y está la carga 515. Aquí, en este caso, con la variable 11, es una variable que carga en ambos componentes, por lo tanto, hay un dilema que tiene que eh, solucionar, en este caso, el investigador. Y eso significa entender que es posible, no es posible, digamos, que una variable vaya a cargar de los dos componentes, ¿ya? Sobre todo en un análisis factorial confirmatorio, esto es impensable. Entonces, hay que tomar la decisión dónde, en cuál podría ser el elemento. El criterio que vamos a usar es que al mirar la escala, casi todos los componentes o las cargas factoriales son superiores a 0,6, en este caso, salvo la que he mencionado acá al final. ¿Ya? Siendo eso así, significa que voy a considerar eh, que la variable Kaufman marcas conocidas, que da carga 0,515 en el factor 1, componente 1, y 0,605 en el componente 2, debiera quedarse en el factor 2, o componente 2. ¿Vale? Siendo eso así, entonces ya tengo más o menos estructurado cómo debiera mantenerse eh,
las variables cargando en cada una de los factores o componentes. Además de eso, eh, vamos ahora, ya sabiendo que existen dos claros componentes, voy a pedir o solicitar un análisis descriptivo de estas variables desde la 1 hasta la 11, en las que quiero medir su media, su desviación, el mínimo y el máximo, para tener estos datos y poder, digamos, trabajar con ellos. Aquí está entonces el número de individuos, el mínimo y el máximo, que se mueve entre 1 y 7, 2 y 7 y así sucesivamente. Y aquí está la media, que es un valor que a mí me interesa, digamos, tener. ¿Por qué me interesa tener este valor? Porque ahora, una vez que yo tengo las, eh, las dimensiones, puedo hacer un reordenamiento de ellas. Vale decir, voy a considerar eh, unir, ¿verdad? De alguna manera, unir aquellas dimensiones, ¿verdad? Considerándolas en dos bloques. Por un lado, en el componente 1 están las variables 5, 6, 7 y 10. Entonces las voy a ordenar 5, 6, 7 y 10. Allí está este componente, ¿ya? Y por el otro lado está el segundo componente, que está formado por las variables 1, 2, 8 y 11. Ahí están, 1, 2, 8 y 11. ¿Vale? Entonces, puedo establecer las componentes eh, tratando de ordenarlas para que vayan reflejando cómo se fue conformando cada componente en función de sus variables. ¿Ya? Y en segundo lugar, copio la misma estructura, la pego abajo, le quito las cargas factoriales ordenadas como debo ordenarlas y traspaso las puntuaciones promedios que tiene cada una de ellas a esta tabla que está, digamos, más abajo. ¿Vale? ¿Qué es lo que me genera eso? Me genera lo siguiente. Me genera que la variable 5, si la busco aquí, tiene una media de 5,381 y la pongo donde estaba antes la carga factorial. Y así con la 6, con la 7 y con la 10. Es decir, todo lo he sacado precisamente de esta tabla que tengo acá al lado. ¿Ya? Ahí están entonces los valores respecto de sus medias. Y así lo hago para el componente 1 y para el componente 2. Aquí yo particularmente ya les he puesto, ¿verdad? Eh, los valores y además de ello he incorporado algunos otros antecedentes. Por ejemplo, he incorporado el antecedente de la varianza explicada. La varianza explicada del componente 1 habíamos dicho que era cerca de 62%. Lo voy a poner en números redondos solo, ustedes después lo arreglan. Y en este otro caso era 13. Por lo tanto, esto da aproximadamente unos 75, por decirlo así. ¿Ya? Ahora, si pondero, si estandarizo, sumo 62 más 13 me da 75, ahora puedo ver cuánto es lo que pondera en el 100% cada una de las varianzas de los componentes. Entonces lo que hago aquí es dividir el, la varianza del componente 1 por dividida en la varianza total y ese me va a dar un ponderador y lo mismo va a ocurrir con el ponderador del componente 2. Es decir, la suma de ambos valores, por lo tanto, me va a dar igual a 1. Siendo eso así, puedo incorporar otras información, por ejemplo, que el componente 1 tiene 4 variables y que el componente 2 tiene 4 variables, ¿ya? Y también eventualmente podría calcular entonces el promedio de las puntuaciones de cada componente. En este caso, he calculado el promedio de las variables que forman el componente 1. En este caso, el promedio está calculado sobre el recuadro azul que se ve aquí de las variables 5, 6, 7 y 10. Y eso, el valor da 5,43. Y en el caso de la componente 2,
las variables que está tomando son esas cuatro que están aquí en azul y el promedio da 6,12. Yo perfectamente ahora multiplico el promedio de las puntuaciones de cada componente por el ponderador o importancia que tiene cada componente y lo sumo y me va a dar el índice de la imagen percibida, que en este caso tiene Kaufman, ¿ya? Este índice es igual a 5,56. Perfectamente podría hacerme una escala, que es lo que yo tengo aquí, una escalita en la que muestro, señalo que si el índice se mueve entre 1 y 4 es mala imagen, entre 4 y 5 regular imagen, entre 5 y 6, 5 una mejorable imagen o una imagen que se puede mejorar, y entre 6,5, aquí me faltó el 6,5 por decirlo así, y el 7 una buenísima imagen. Al analizar el valor que me ha dado de 5,56, pues puedo decir que está en el intervalo de que tiene una imagen que es posible de mejorar, y eso significa que es una estrategia que tiene que adoptar entonces esta empresa. ¿Cómo puede mejorar la imagen? Lo primero que tiene que hacer es trabajar sobre las variables que tienen la mayor importancia, es decir, las del componente 1. En este momento tendría que darle un nombre a este componente. Si yo lo miro, podría decir, bueno, que el componente 1, la variable más importante con la carga factorial más importante es 871, por lo tanto, estamos hablando a lo mejor de una imagen, vamos a llamarle una imagen cordial, ¿ya? Una imagen, el componente 1 podría ser una imagen amable y cordial del personal. Una imagen entonces, como les decía, amable y cordial del personal. Y esto igual a la componente 1. Y por otro lado, podría llamarle a la componente 2, cuyo cargo factorial está en 0,888, que tiene que ver, digamos, con eh, las marcas de calidad que ofrece. La imagen de calidad de las marcas que ofrece. ¿Ya? Esto podría ser así que le llame a las dos dimensiones. Esta es entonces la componente 2. ¿Ya? Siendo eso así, entonces evidentemente lo que puedo decir es que me interesa trabajar básicamente con estrategias sobre la componente 1. ¿Por qué? Porque son aquellas que tienen una mayor importancia dentro del índice total. Pesan cerca del 82% en escala de 1 a 100. Ya era el 62 y algo por ciento dentro del 77% más o menos de la varianza total explicada. Entonces, debo utilizar estrategias. ¿Y esto qué significa? Formar al personal en que mejore, digamos, el ambiente, que genere un ambiente agradable dentro del servicio que ofrece, eh, formar al personal que sean más amables y cordiales, ¿ya? Que mejoren la excelencia del servicio y que además se ofrezca una buena relación calidad-precio, porque al parecer no está muy bien percibida y es la que peor promedio tiene, ¿ya? Pero también se le podrían promover algunas estrategias, podrían proponer estrategias, ¿verdad? Sobre todo tratando de mejorar este 5,885, que tiene que ver con que sea percibido como un establecimiento de calidad, ¿ya? Entonces, esas son las estrategias y esto es lo que yo puedo ver, ¿verdad? De este análisis factorial hecho para la empresa Kaufman. Eso es. Muchas gracias.